Masejet Menachot Daf Tetvav Amud Aleph 15a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Nitmet Ahad min Achalot o Ahad min Sedarim, Rabbi Yehuda Omer Shenehem Yetzeu lebet hazerefa, She'en Korban Tzibur Chaluk, V'Chachamim Omerim Hatameh betumato ve'ataor yachil. Nos dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si uno de los dos panes del Korban Shte Alechem se impurifica? O uno de los dos sedarim del Lechem Apanim, cada ser son 6 panes, uno de los dos sedarim se impurifica. Rabbi Yehuda opina que no obstante uno de ellos se impurificó, pero decimos que ambos se queman como si fuese que todo se invalidó. Sin embargo, Jamil dice no. Lo que se impurificó se mantiene en su impureza y se quema. Y lo que no se impurificó, el segundo que no se impurificó y está puro, se procede a consumirlo. Mahloket. Así nos dice la Mishnah. Amar Rabbi Elazar Mahloket difne zerika, aval leachar zerika divrei hakol tamim betuvato ma'ator yachel. ולפני זריקה במאי פליגי. אמר רבא, בציץ מרצה על אכילות כמפלגי. רבנן סברי ציץ מרצה על אכילות, ורבי יהודה סבר אין הציץ מרצה על אכילות. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Rabbi Elazar dice así, nos limita esta discusión que vimos en la Mishnah. Todo el mahloket que vimos en la Mishnah es únicamente y solamente cuando uno de los dos panes del Shte Alechem o uno de los dos sedarim del Lechem Apanim se impurificó únicamente previo a la zerika en Shte Alechem y en Lechem Apanim previo a la Aktara de los Bazijim. Ahí es que decimos que según Rabbi Yehuda todo se quema y según Jajamim únicamente el que se impurificó. Pero si se impurificó una de las halot en Shte Alechem o uno de los sedarim en Lechem Apanim después de la zerika de los Kifsei Atzeret en Shte Alechem o después de la Aktarat Bazejim en Lechem Apanim, ahí no hay mahloket y según ambos lo tamé se quema y el taor se procede a consumir. ¿Por qué? Porque ya que Karav Hamatir, el permitidor de eso, que es la zerika en Shte Alechem o la Aktarat Bazejim en Lechem Apanim, ya se hizo, entonces ya lo permitió. Entonces ahorita no puede venir y mandarlo a quemar lo que está puro. ¿Sí? Así dice Rabbi Elazar. En este caso, según todos, también Rabbi Yehuda va a estar de acuerdo que únicamente lo impuro se va a quemar y lo otro se va a consumir. La Gemara viene y explica, bueno, y antes de la zerika o antes de la aktará, depende en qué caso, ¿sí? Pero es la misma idea, antes de la zerika en Shte Alechem y antes de la Aktarat Bazejim en Lechem Apanim, que ahí sí discute Rabbi Yehuda y Jajamim. ¿En qué discuten? ¿Cuál es la explicación del mahloket? Dice Rav Papa, presten atención a lo que dice Rav Papa. Dice Rav Papa, te voy a decir en qué discuten. Si el tzitz, ¿qué es el tzitz? Lo que tenía el Cohen Gadol en su frente, expía. Sabemos que el tzitz expía la tumá, ¿sí? Pero la pregunta es si expía la tumá que pasó en Ajilot o no. ¿Sí? Explico. No hay duda que el tzitz meratze expía la tumá, ¿sí? Pero hay mahloket tanaim, ¿sí? Si nada más expía la impureza de las partes que suben al mizbeach, llamemos las partes sacrificiales, o también expía la impureza de las partes que se consumen. Ya claro, también sí, según esta opinión, que expía las partes que se consumen, no es que expía para poder consumir, sino expía las partes que se consumen para poder ofrendar. Pero bueno, sí, pero hay mahloket. Entonces dice la papá, el mahloket de nuestra Mishnah, antes de la zerika, antes de la Aktarat Bazejim, depende si en este mahloket si el tzitz puede expiar solamente partes sacrificiales o también las partes, o también la tumá de las partes consumibles. ¿Sí? Según Jajamim, el tzitz expía también la tumá que pasó en Ajilot, en las partes consumibles, y por lo tanto, a pesar que se impurificó una de las halot previo a la zerika de sangre de los kebasim, eso no perjudica la salpicación que se hace después.
¿Por qué? Porque expía. Si el tzitz expía, pues la zerika que se hizo después se considera una zerika perfectamente buena. Se considera perfectamente buena, entonces decimos, entonces lo puro se tiene que mantener bueno, porque así es una zerika buena. Por eso Jajamim dicen, lo puro está bien, y solo lo tamé se quema. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no, el tzitz no meratze, el tzitz no efectúa expiación sobre las partes consumibles, sobre cuando se impurificaron las partes consumibles. Y por lo tanto, si se impurificó uno de los Tealejem, hablemos en Tealejem, previo a la zerika, entonces si no expió, es una parte consumible, eso se come normalmente, ¿sí? Si no expió, entonces la zerika que se hizo después no es una zerika completa, buena, y por lo tanto no puede efectuar y permitir también la parte taor. Y por eso todo se invalida y todo se quema. Así explica quién, Rav Papa. Amale Rabuna Breder Ranatan Rav Papa, Veja Olin, Datis Meratzea la Olim, Uplin de Tania, Nitma Echad Mina Mazechim, Rabbi Yehuda Omer Shenehem Yasu Betuma, Fishen Korban Tzibur Chaluk, Vejami Omerim, Atame Betumato, Veataor Betaorato, Veoda Marrabashem, Tashema Rabbi Yehuda Omer Afilu Shevet Echad Tameh Bechol HaShevatim Teorim, Yasu Betuma, Lefi She'en Korban Tzibur Chaluk, Veacha Maya Tzitz Meratzeika, Veoda Amar Rabina, Tashema, נתמת אחד מן החלות, או אחד מן הסדרים, רבי יהודה אומר שניהם יצאו לבית השרפה לפי שאין קורבן ציבור חלוק, וחכמים אומרים הטמא בטומאתו והטהור יאכל, והמית לפי שאין הציץ מרצה על אכילות מבעלה. אלא אמר רבי יוחנן, תלמוד ערוך בפי של רבי יהודה שאין קורבן ציבור חלוק. Viene la Gemara y tumba la explicación de Rav Papa, porque otra vez, según la explicación de Rav Papa, toda la razón que Rabbi Yehuda nos dice que hay que quemar todo, no solamente lo que se impurificó, sino también lo que estaba tahor, es ¿por qué? Porque el tzitz no meratzea la gilot, el tzitz no efectúa expiación sobre las partes consumibles. Por lo tanto, la zerika no se considera una buena zerika, como ya explicamos, y por lo tanto todo se invalida, según la opinión de Rabbi Yehuda. Viene Rabuna Abre Ranatán y le pregunta a Rav Papa, no me cuadra. Porque respecto a Olin, ¿qué es Olin? Las partes que suben al Mizbeach, o sea, las partes sacrificiales, todos estamos de acuerdo que el tzitz, en ese caso sí, meratze. El mahloket es si también meratze a los jalín o no, pero en Olin seguro el tzitz meratze sobre Olim que nitmeu, ¿sí? Y aún así, hay mahloket entre Rabbi Yehuda y Jajamim si la tumá en uno de los Olim perjudica a todos o no. Como está escrito en la baraita, ¿qué pasa si se impurificó uno de los bazijim de la levoná? Uno de los bazijim y no el otro. Dice Rabbi Yehuda, ambos se pueden ahorita hacer betumá. Si uno ya se impurificó, no tengo que estar pendiente que el segundo no lo toque o algo, puedo ahorita que los toquen y se impurifican los dos. ¿Por qué? Dice Rabbi Yehuda, porque en korban tzibur haluk, porque un korban tzibur, que es el ejem apanim de los bazijim estos, no puede ser dividido parte de Tará y parte de Tumá. Entonces, si una parte se impurificó, puedes hacer la segunda parte también impura sin problema. Y Tumá otra vez Korban Tzibur, entonces no hay problema. Jajamim, sin embargo, dice, no, el Tamé, ofréndalo, el Bazij Tamé, el Bazij de la Levoná Tamé, ofréndalo Betumá, y el Bazij de la Levoná Tahor, ofréndalo con Tará, o sea, que no vayan a tocar. Ahorita, un segundo. Levoná, ¿qué se considera? Los Bazijim de Levoná del Ejem Apanim, ¿se consideran cosas consumibles o cosas solín? Cosas solín, ¿sí? Entonces, seguro que hay que Ritzui tzitz le kule alma. Según todos, el tzitz efectúa expiación, ¿sí? Entonces, si tú me dices que la razón de Rabbi Yehuda de nuestra Mishnah, cómo se purifica uno de los panes, ¿sí? Decimos que todo está mal porque el tzitz no efectúa expiación sobre las partes consumibles. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Yehuda aquí dice que cuando un bazij se impurifica, también el segundo, según Rabbi Yehuda, déjalo que se impurifique? ¿Sí? Ahí no es ojlim, ahí es olín. En olim le kule alma tzitz meratze. O sea, según Rav Papa que todo depende del tzitz meratze, aquí el tzitz meratze no es porque Rabbi Yehuda discute. Entonces vemos una pregunta, primera pregunta en contra de la explicación de Rav Papa. Segunda pregunta la hace Rabashé y la trae de una baraita sobre Korban Pesach. Cuando el tzibur, cuando la comunidad, la congregación está ¿qué? Tamé, ¿sí? Dice Rabbi Yehuda sobre esto. Inclusive si una sola tribu está tamé y el resto de las tribus están ¿qué? Tahor, ¿sí? Se puede proceder a hacer el Korban Pesach de forma impura, ¿sí? Los temeim junto con los teorim, ¿sí? ¿Por qué? Porque Korban Tzibur no se divide. O todo betahara o todo betum'a. Aquí también. El tzitz aquí no efectúa ninguna expiación, porque como sabemos, todo lo que el tzitz efectúa expiación es únicamente sobre la tumá del Korban.
Y aquí estamos hablando de la tumá de la persona, de las personas de la congregación. El tzitz no efectúa expiación. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí Rabbi Yehuda dice que en tzibur haluk nos dice la misma idea aquí? No debería opinar así. Vemos que no tiene que ver con el tema de tzitz. Tercera pregunta la hace Rabina en contra de papá del lenguaje de nuestra Mishnah. Nuestra misma Mishnah, ¿qué dice? Que si se impurifica una de las halot de las dos en Shtea Lechem o uno de los sedarim de los dos en Lechem Apanim, según Rabbi Yehuda, ambos se queman. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que dice Rabbi Yehuda? Le fiché en Korban Tzibur Haluk, porque un Korban Tzibur no puede ser dividido. Jamí dice, no, el tamé betumató y se quema y el taor se puede consumir. Pero un segundo. Si según Rapapá la razón es porque el tzitz no meratzea la jirot, porque el tzitz no efectúa expiación sobre las partes consumibles, ¿por qué me dice la razón de un korban tzibur haluk? Que un korban tzibur no se puede dividir. No, esa no es la razón que es por eso, por esas tres preguntas queda aplazada, queda tumbada la explicación de Rapapá. Rabbi Yohanan dice muy sencillo. Rabbi Yehuda recibió de sus maestros que en este caso no se puede dividir en Korban Tzibur y si se invalidó parte, se invalida todo. ¿Por qué? Porque así es, así recibió de sus maestros, no porque no tiene que ver con el tzitz como explicamos antes. Porque ya preguntamos tres lugares que Rabbi Yehuda mantiene la misma idea y no aplica el tema de tzitz, que el tzitz no meratze, ¿sí? O que el tzitz sí meratze, no tiene que ver con el tzitz. Seguimos. Próxima Mishnah. Hatodah mefagelet et halechem. והלחם אינו מפגל את התודה, כיצד שחט את התודה לאכול ממנה למחר, היא והלחם מפוגלים. לאכול מן הלחם למחר, הלחם מפוגל והתודה אינה מפוגלת. הכבשים מפגלים את הלחם, והלחם אינו מפגל את הכבשים, כיצד השוחט את הכבשים לאכול מהם למחר, הם והלחם מפוגלים. לאכול את הלחם למחר, הלחם מפוגל והכבשים אינם מפוגלים. Ok. La Mishnah nos habla sobre las leyes de Pigul, sobre korbanot de animales que vienen junto con panes. ¿Sí? Nos habla de dos casos, presten atención, de Korban Todá, ¿sí? Que Korban Todá viene ¿qué? El animal con panes. ¿Cuántos panes? 40 panes. Y nos habla de Kivsei Atzeret, los corderos que traen Shavuot, que vienen junto con 2 panes. Nos dice la Mishnah lo siguiente, nos comienza con el Korban Todá. Nos dice así, cuando hubo un pensamiento de Pigul respecto al Zebach HaTodá, voy a hablar, cuando digo Zebach HaTodá me refiero a ¿qué? Al animal. Sí, porque el Korban Todá en general incluye Zebach e incluye panes. Incluye el animal, incluye panes. Entonces, repito, cuando el Korban Todá, cuando un pensamiento de Pigul, de fuera de tiempo, sobre el Zebach HaTodá, entonces se vuelve Pigul el Zebach y también el Lechem. ¿Sí? Y por ende, si uno consume, ya sea el Zebach o el Lechem, hay Karet. Sin embargo, si hubo un pensamiento de Pigul respecto al Lechem, entonces el Lechem es Pigul, pero el Zebach no es Pigul. Explica un poco más la Mishnah. Si la Shejitá de la Todá la hizo, la Shejitá del Zebach, lo hizo pensando en Pigul, o sea, pensando que va a comer de su carne mañana fuera de tiempo, entonces también el Todá y también el pan, los panes, se vuelven Pigul. Sin embargo, si, un segundo, pero si hizo la Shejitá del Zebach HaTodá pensando en que va a comer el pan mañana, no el Zebach mañana, sino el pan mañana, ahí el Lechem, el pan, se vuelve Pigul, pero la Todá misma, o sea, el Zebach, no es Pigul. Similarmente, Kebasim, ¿sí? Kebasim, en Kivsei Atzeret con Shtea Lechem. Los corderos de Shavuot efectúan Pigul en el pan, y el pan de ellos no efectúa Pigul en los corderos. ¿Cómo funciona? Si hizo la shejitá de los kebasim con intención de comer de ellos, ¿qué significa de ellos? De la carne, fuera de tiempo, entonces también ellos, también los kebasim y también los panes, Pigul. Sin embargo, si hizo la shejitá pensando con intención de comer el pan fuera de tiempo, Pigul en el pan, entonces el pan es Pigul, pero los kebasim no son Pigul, y por ende si los comieron no va a haber karet. Dice la Gemara, Maitama, y le mamishum de Rav Kahana, de Amar Rav Kahana minay. מניין ללחמי תודה שנקראו תודה, שנאמר ויקריב על זבח התודה חלות. יחי איפכא נמי, הלא כאשר לחם יקרא תודה, תודה לא יקרא לחם. אלא דקתני כבשים מפלגים את הלחם, והלחם אינו מפגל את הכבשים, לחם איכה אשכחה דיקרא כבשים. אלא אינו טעמה, לחם גלל תודה ואין תודה גלל דלחם. לחם גלל דכבשים ואין כבשים גלל דלחם. וצריך ידיע שמניין תודה התמוד לכם מפגל בלחם, לא מפגל בתודה משום דלא הוזקקו זה לזה בתנופה.
Ahora que vasim de los que de las debe triunfar, eima que me faga el belejen que vasim trija. Ok, la Gemara ahorita viene y pregunta lo siguiente. Presten atención, es muy fácil la Gemara, pero escuchen bien. Dice la Gemara así. ¿Cuál es la razón que el pensamiento de Pigul, la Mishnah nos habló de dos casos, Corban Todá y el Corban de Kifse Atzeret, ¿sí? Nos dice, y en ambos dijimos la misma idea, pero empecemos con Corban Todá. Dijimos que en Corban Todá el Pigul sobre el animal Todá causa que también sea Pigul no solamente el animal, sino también el pan. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Al fin y al cabo son dos cosas. Sí, la razón es por lo que dice Rav Kahana, que Rav Kahana nos dice que Lahmet Todá, los panes de Todá, también se llaman Todá. ¿Sí? Como dice el pasuk en Vaikra 7:12, Veikrib al Zebach Todá Jalot. No dice Veikrib Jalot al Zebach Todá, sino Veikrib al Zebach Todá Jalot, lo cual nos insinúa, nos enseña, nos alude que está incluido en el Corban Todá también los panes. O sea que de cierta forma los panes se llaman ¿qué? Todá. ¿Sí? Entonces podemos decir que por esto la Mishnah nos dice que el que hace el shejitá del Zebach a Todá pensando en que va a comer del Todá mañana, ¿sí? Está pensando del Todá y también incluye que el pan, ¿sí? Pero si es así, también debería ser al revés. Que cuando hace shejitá, si es así que los panes también se llaman Todá, pues también cuando piensa en los panes debería ser también el Corban, Pigul. Muy bien. Dice, no, eso nos pregunta por qué, porque encontramos en el pasuk anterior que el lejem se llama Todá, como dice el pasuk, Veikrib al Zebach Todá Jalot, y no dice Veikrib Jalot al Zebach Todá. Entonces encontramos que el pan se llama Todá, pero no hemos encontrado que el Zebach Todá se llame lejem. ¿Sí? ¿Sí? O sea, encontramos que el lejem se llama Todá, pero no que el Zebach Todá se llame ¿qué? Lejem. Por eso no es al revés también. Ok, muy bonito, me cuadra esto perfectamente, pero no me cuadra ahorita en Kebasim, de Kifse Atzeret. Porque también en la Mishnah mencionamos que Kebasim sí causan Pigul, efectúan Pigul en los dos panes, del Shte Alejem, y no viceversa. Pero sí, Kebasim sí efectúan Pigul a los Kebasim y a los Shte Alejem. Pero según lo que dijimos antes, es ¿por qué decimos que el Zebach Todá, en el caso de Todá, efectúa Pigul en el Todá y en los panes? Porque los panes se llaman Todá. O sea, aquí también deberíamos decir que la razón que Kebasim efectúan Pigul en los Tealejem es porque los Tealejem se llaman Kebasim. ¿Dónde vemos eso? Eso no se encuentra en la Torá. Entonces, por eso dice la Gemara que la razón es otra. En ambos casos, la razón es otra. El pan, ¿sí? En el Corban Todá viene por el Zebach, por el animal y para el animal. Y no al revés. O sea, el Zebach a Todá es la parte principal del Corban. Y el pan se trae como de paso, como secundario para él. Igualmente en Shte Alejem. Kifse Atzeret es lo principal y el pan es lo secundario. Y ya que en estos Korbanot, ambos, el pan, los panes, son secundarios al Zebach, por eso es que un pensamiento de Pigul en el Zebach arrastra y convierte Pigul no solamente al Zebach, sino también a lo secundario. Pero algo en lo secundario no va a lo principal. Esa es la razón. Una svara. No es porque lejem se le llama Todá, no hay que llegar a eso, porque si no en Kebasim no encontramos. Sino, ¿por qué? Porque algo secundario, algo principal. ¿Y para qué es necesario decir los dos casos en la Mishnah? ¿Por qué es necesario? Es la misma idea. Dice Ana, te voy a explicar, porque si te hubiese dicho nada más el primero, el Corban Todá, hubiese pensado que ahí es que decimos la segunda alajá, que si hizo Pigul en el pan, no se invalida, no se vuelve Pigul, no se efectúa Pigul en el Todá. ¿Por qué? Porque en la tenufá, ¿qué es tenufá? La agitación, cuando se agita, ¿sí? En el lejem con la Todá no es necesario que hacer los dos a la vez y que los dos estén presentes. Se puede hacer, hay que hacerle tenufá a los dos, pero al lejem se le puede hacer también después de la shejitá, del Corban Todá. Se puede ser que por eso, cuando hiciste, ya que son de cierta forma dos cosas separadas, si haces Pigul en el lejem, no efectúa Pigul a el Corban Todá, pero en Kifse Atzeret, que ahí necesitas hacer tenufá juntos, con los dos quizás hacer con el pan, hubiese pensado que ahí ya es más conectado, y si pensaste sobre el lejem, también va a efectuar Pigul sobre el Corban. Kamashunan, que también en este caso, en ambos casos decimos que el Pigul nada más se efectúa del animal hacia el pan y no del pan hacia el animal. Va a mirar Rabbi Elazar Merab. Ashujeta Todá, lejol que se mimena umilachma le majar. Mau. Leipaglu Todá, leipagule Todá lo mi bayale. Hasta kulo milachma lo mi fagla.
Mimeno milachma mi bae, que camibale y pagule lejem mi mitztar. Camibale le y pagule lejem. Y mitztar fatodale y pagule lejem o no. Amarle, abezolej alejem mefugal batodale mefugelet. Veamai. Lema calvajomer. Uma mefagel en mitpagel. Aba lefagel velo pigel no dishorit pagel. ויאמין קל וחומר כי היה גרנה ואתנה מעשה באחד שזרעה כרמו של חברו. סמדר. ובא מעשה לפני חכמים ואסור את הזרעים והטילו את הגפנים. והמאי, למה קל וחומר הוא? ומה האוסר אינו נאסר, הבא לאסור ולא עשה אינו דין שלא יתאסר? אך יש טעתם קנבוס ולוף עשה תורה. שאר זרעים מדרבנן ודאסירה. היי דאביד איסורה, כנסו הרבנן. היי דלא אביד איסורה, לא כנסו הרבנן. אבל לך, למה קל וחומר? אוקיי. La hermana nos trae un diálogo, presten atención, Rabotai, que hubo entre Rabbi Elazar y Rab. ¿Y por qué les digo que presten atención? Porque vamos a ver de este diálogo 3 diferentes versiones. ¿Sí? 2 primeras versiones que tienen cierta relación, vamos a ver. Y una tercera que es completamente diferente. La que acabamos de leer es la primera versión. Le pregunta, los nombres en todas las versiones son los mismos, el contenido es el que cambia. Le pregunta Rabbi Elazar a Rab. ¿Quién le pregunta a quién? Rabbi Elazar a Rab. Primera versión. El que le hace shejitá a un korban toda, con intención, pensando en que va a comer un kazait, que es la cantidad para efectuar pigulto, la cantidad mínima, un kazait que está compuesto el kazait de ella y del pan. O sea, mitad de la carne del korban toda y mitad del lejem, no sé si expliqué, pero que va a comer de un kazait fuera de tiempo, ¿sí? Te repito, hace shejital toda, es una pregunta que le hace quién a quién, repito, Rabbi Elazar a Rab. Hace shejitá de korban toda, con intención, pensando en que va a comer un kazait que va a comer un kazait fuera de tiempo, que está compuesto el kazait del korban toda, de la carne del korban toda, mitad del korban toda, y la otra mitad de los panes, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? ¿Se asocian ambas agilot para llegar a un total de kazait y por ende convertir a pigul o no? Esa es la pregunta que le hizo Rabbi Elazar a Rab. Aclara y dice, un segundo, ¿pigul qué? ¿Qué es lo que queremos convertir en pigul aquí? ¿El animal o los panes? Respecto a la toda misma, no hay duda que no se vuelve pigul, que no se puede asociar para volver pigul. Porque Calvajomer, si cuando uno pensó un kazait completo del pan, ¿sí? Decimos de que el todá no se influye, como vimos antes en la Mishnah, pues cuando hizo mitad del pan y mitad del zebach, pues Koshiken que no va a influir en el zebach, en el pigul, no va a efectuar pigul en el zebach. Toda nuestra duda, si se pueden asociar estas dos mitades, es para poder efectuar pigul en el pan. ¿Sí? Si decimos que se asocia esto para que efectúe pigul en el pan o no. Esa es la pregunta que le hizo Rabbi Elazar a Rab. Le responde Rab, también en este caso, el pan se hace pigul. Y el animal no se hace pigul, pero el pan sí. O sea, de la misma manera que un kazait completo de el korban toda, cuando uno pensó fuera de mano, justos de mano en un kazait completo del zebach toda, decimos que influye al pan, pues también cuando uno pensó en mitad del zebach y la otra mitad del pan, esa mitad del zebach se asocia e influye a la parte del pan e invalida y convierte pigul al pan. Así le responde Ra. ¿Sí? Mitad de kazait del esto más mitad. ¿Sí? Así le responde Ra. Sin embargo, viene Rabbi Elazar y le dice, no, pero tenemos un calvajomer contrario. Presten atención al calvajomer. Aquí hay algo que se llama mefagel. ¿Qué es el mefagel? Lo que ayuda al pigul, a efectuar pigul. O sea, la mitad de kazait del zebach toda, porque eso es mefagel, porque eso causa pigul, porque eso se asocia, se acabamos de decir, con la mitad de kazait del pan y vuelve al pan, a los panes, pigul, ¿sí? Y hay otra, eso se llama mefagel. Y por otro lado hay algo que se llama habalefagel velopigel, algo que trata del lefagel, pero no puede efectuar pigul, que es el pan, que trata del lefagel al korban toda, pero no puede, el korban toda no efectúa. Entonces bien, tenemos un calvajomer. Sí el mefagel, o sea, sí el korban toda, la zebach, muy bien, ¿sí?
que ayuda a lefagel javero, que ayuda a invalidar, a efectuar pigul en el pan. Aún así decimos que él mismo no se hace pigul, ¿sí? Como explicamos. Entonces, kol shiken que la va lefagel, kol shiken que el pan que trata de lefagel al todá y no logra lefagel a la todá, kol shiken que él mismo no se debería volver que pigul. Entonces, ¿cómo tú me dices que, él se vuelve, que el pan sí se vuelve pigul? Así le pregunta Rabbi Elazar a Rab. ¿Sí? Y de ahorita la Gemara pregunta en contra de esa pregunta a Rabbi Elazar lo siguiente: ¿cómo podemos decir un calvajomer así? Si hay una varita que dice que hubo una historia, un acontecimiento de una persona que sembró unas semillas en un campo que habían uvas de su compañero, en una viña, ¿sí? En un viñedo, que ya estaba en Smadar, ya habían brotes, ¿sí? Y cuando uno coloca Zraim ahí, ¿qué pasa? Kilaim. Muy bien, Kilaim. Normalmente no se puede tener provecho, ¿sí? Kilaim, está Asur. Bueno, fueron a preguntar a Jajamim qué hacer. Dijeron, Jajamim, está prohibido tener provecho de las semillas que nazcan, pero de las uvas que ya brotaron, permitido. Sí, pero un segundo. Según el Calvajomer de Rabbi Elazar deberíamos decir lo mismo. Si el oser, ¿qué es el oser? Las uvas, que causan que se prohíban las semillas, ¿sí? O sea, decimos las semillas, prohibido tener provecho. Las uvas, no hay. Sí está permitido. ¿Qué es lo que causa que las semillas estén prohibidas? Las uvas. Entonces el oser. ¿Y qué es el abalesor? Las semillas, que tratan de venir a prohibir a las uvas y no las prohíben. Entonces, si el oser, que es que las uvas, que prohíbe a las semillas, ella misma no se prohíbe, es uno que acabamos de decir, como acabamos de explicar, se las vale esor, las semillas, ¿sí? Que es vale esor, pero no logran leesor, con que ellas no se van a poder prohibir. Entonces vemos de que aún así Jamín dicen no así, entonces vemos que no decimos este Calvajomer. Responde Rabbi Elazar, responde la Gemara a favor de Rabbi Elazar, no es muy diferente. En el caso de Kilaim, en esta última alajá, el único Kilaim de la Torá no es cualquier semilla que se siembra en una viña. Son dos: cáñamo, cannabis, y luf, es un tipo de frijol. Ahí es cuando la Torá prohíbe Kilaim de la Torá, pero el resto de la semilla está prohibido midrabanán. Entonces ahí estamos hablando, en la vareta en el caso anterior, cuando sembró una semilla en la viña de su compañero, no de cannabis y luf, sino de otras que son prohibidas de Rabanán nada más, ¿sí? Entonces, como son prohibidas nada más de Rabanán, decimos que el que hizo la prohibición, ¿quién fue el que hizo la prohibición? El que plantó las semillas, porque las uvas estaban antes, ¿sí? El que vino y plantó las semillas, a él, que él trajo sus semillas y las plantó, a él lo multamos y le decimos, se prohíbe tener provecho de tus semillas, ¿sí? Sin embargo, al que no hizo la prohibición, el dueño del viñedo, que él plantó, estaba todo bien, no lo prohibimos. Ya que es un knas de Jajamim en esa braitá, no podemos decir aquí que el Calvajomer Sin embargo, en el caso nuestro de Picul, que es un tema de la Torah, sí podemos decir Calvajomer como dijo Rabbi Elazar. Esta es la primera versión del diálogo. Segunda versión, rica de Matin la Kevasim. Va a mirar Birazame Rabashojeta, Kevasim lejol Kezait Mehem, Umilachmam, Mau. להיפגעו לכבשים לא כמבעלה, אשתא כולו מלחם לא מהם מלחם מבעיה, כמבעלה ייפגעו ללחם מצטרף וכבשים להיפגעו ללחם או לא. המלאה בזו הלחם מפוגל והכבשים אינם מפוגלים. והמאי, למה קל וחומר? ומה מפגל לא מתפגל, אבל לפגל ולא פיגל לא שלא יתפגל, ומימין קל וחומר כי היה גבנה ויתן למעשה באחד שזרק כרמו של חברו שמדר וכו'. המאי, למה קל וחומר? ומה עשה לנו ננסר, אבל לאסור ולא עשה לנו דין שלא יתאסר, אחי אשתא התם כנאוס ואלוף אסר תורה, שהזרעים מדרבנו דאסירי, היי דוד איסורה כנסורה בנן, דלא איסורה לא כנסורה בנן, המלאכה למה קל וחומר. מתנה תודה כל שכן כבשים, מתנה כבשים, כבשים הוא deus que cuse la zera y triunfaba, el toda deus que cuse la triunfaba, pero triunfarlo. Le van a traer una segunda versión de este diálogo entre Rabbi Elazar y Rab, que para hacerlo más corto, esta segunda versión es igualita a la primera, solo que en vez de la pregunta, según la primera versión que le hizo Rabbi Elazar a Rab, es en el caso de la shejitá, que hace shejitá a Korban Toda, pensando en un kazai total que está compuesto, que lo va a comer fuera de tiempo, que está compuesto del Korban Toda y de sus panes. En esa segunda versión es no de Korban Toda, sino de Kibsei Aseret. Pensando en el momento de hacer el Shechitá Kebasim, que va a comer un kazai fuera de tiempo, que ese kazai está compuesto de los Kebasim y de los panes. Pero lo mismito, pero solo de otro Korban. Y dice lo mismo. En este caso, ¿hay pigul o no hay pigul? No hay duda, dice la Gemara, que lo digo brevemente, rápidamente, porque es igualito todo, solo que en Kibsei Aseret. No hay duda que los kebasim no se mitpaglim.
porque es Calvajomer. Sí, cuando es todo el pan no me fagel, pues cuando es parte y parte. Sí, cuando es todo el pan no me fagel a los que vasim, pues cuando es parte y parte tampoco vale fagel. Con Shiken que no vale fagel a los que vasim. La duda es únicamente si se vuelve pigul los panes. Le respondió Rab a Rabbi Elazar. Aquí también en este caso el lejem sí, de la misma manera que cuando piensas de un kazait completo en el lejem decimos que es pigul. Aquí también cuando pensaste mitad de kazait en el zebach, que vasim, y la otra mitad en el lejem sí se vuelve ¿qué? Pigul. Le pregunta a Rabbi Elazar por un segundo, porque no decimos Calvajomer. Umame fagel, no mit pagel, vale fagel, vale pigel, no dice el pagel. Y así Rabbi Elazar pregunta. Y la Gemara pregunta sobre esta pregunta, pero ¿cómo? No decimos Calvajomer en este caso. ¿Cuál es la prueba de la baraita? El caso de Sembró. Y la Gemara responde, no, es diferente el caso de Sembró, porque ahí es un tema de Rabbanán, Knas de Rabbanán, a diferencia del caso este que es un tema de Pigul de la Torah. La misma versión, pero en vez de en Korban Toda, en Kivseat Zeret. Y la Gemara nos agrega algo importante. Nos dice, el que dice el diálogo este que hubo entre Rabbi Elazar y Rab, la primera versión, o sea, que habla sobre Todá, Kolshiken que va a estar de acuerdo también con la segunda versión. Pero el que dice todo este diálogo en Kebasim, puede ser que nada más aplica en Kebasim, que los pensamientos parte en carne y parte en lejem se asocian para efectuar pigul en el pan. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en Kebasim si hay una conexión. ¿Cuál es la conexión? Que los panes con los kebasim se hacen la tenufa juntos. Pero puede ser que según esta versión que lo dicen kebasim, puede ser que en el caso de Korban Todá, que no se necesita hacer tenufa de los dos juntos, ¿sí? Puede ser que efectivamente esas dos mitades, esos dos pensamientos de las dos mitades, puede ser que no se asocien y no efectúen pigul. No es seguro, puede ser, ¿sí? Ya dijimos dos versiones. Tercera versión ya es una cosa nueva completamente. Rabbi Abazute, bailaje, baimine Rabbi Elazar me raba shujeta, que ves lejol que zaid me javero le majar mao. Javero que ves mashma, velo mefagel, o dilma leje mashma, u mefagele. Amarle tenitúa. Shahate hadmina que basim lejol minun le majar, hu pigul va javero kasher. Lejol me javero le majar, shenem kesherim, alma javero que ves mashma. Dilma de Parish ve amar javero que ves. Ok, Rabotay, escuchen esto. Esta tercera versión es una versión que no tiene nada que ver con las primeras dos versiones. Las primeras dos versiones sí tienen que ver, solo que hay una diferencia si es la primera versión es Korban Todá, la segunda es Kivseat Zeret, pero la misma idea, el mismo diálogo. La tercera versión es una versión completamente diferente. Otro tema. Escuchen bien, Rabbi Abazute dice que lo que le preguntó Rabbi Elazar fue lo siguiente. Escuchen bien. Una persona que hace shejitá de el keves de Atzeret. ¿Cuántos kebasim hay en Atzeret? ¿Cuántos corderos se traen? 2. Hizo shejitá de uno de ellos. Y pensó comer un kazait de su compañero fuera de tiempo. ¿Qué es su compañero? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Entonces dice la Gemara, ¿qué significa su compañero? Él pensó aquí, comer fuera de tiempo, un kazait, ¿de qué? De su compañero. ¿Qué es su compañero? Su compañero puede ser que el otro que ves, como dijiste. ¿Sí? Y si es así, entonces no hay pigul en absoluto. ¿Por qué no hay pigul? ¿Por qué no hay pigul? Porque, como ya vimos anteriormente, y vamos a verlo más adelante, en la Mishnah en principal de Zayin Amud Aleph, que los kebasim ambos son matirim, y en matir me fagué el matir. ¿Sí? Entonces, si pensaste en comer kazait del otro que ves fuera de tiempo, no, eso es un matir. En fagel, los dos kebasim son matirim, son permitidores de los panes. Entonces, en matir me fagué el matir, lo explicamos, entonces no se vuelve pigul. Entonces, si cuando decimos, la pregunta es que cuando dice su compañero ¿qué es? Si es el que ves, el segundo que ves, no hay pigul. O puede ser que su compañero no es uno de los panes. Son dos panes con dos kebasim. Entonces, cuando hiciste shejitá de un keves y pensaste comer un kazait de su compañero fuera de tiempo, ¿qué significa un kazait de uno de los panes? Entonces, si es así, sí se va a convertir pigul ¿qué? El pan. ¿Ok? Esa es la duda que le preguntó Rabbi Elazar a Rab. Cuando dice compañero, ¿qué significa? Le dice Rab a Rabbi Elazar, bueno, tengo una prueba de la Mishnah. La Mishnah más dice que uno de los kebasim se hace shejitá de uno de los kebasim de Shavuot pensando en que va a comer de él, mi menú, mañana. Ahí es, ese keves es pigul y el segundo keves está kasher. Y si pensó, eso ya no es relevante con nosotros, pero la segunda parte es relevante, lo que vamos a ir a continuar. Si pensó al hacer la shejitá de uno de los kebasim comer de su compañero mañana, ambos están kesherim. Entonces vemos que cuando dice compañero, ¿qué es? Keves, y por ende no hay pigul. Dice, no, pero puede ser que ahí la razón por la cual ambos están kesherim es porque dijo, me javeró a Keves, de su compañero el segundo. O sea, especificó claramente el segundo keves. Pero cuando dice solo su compañero y no dice que puede ser que se refiere al pan y si va a haber pigul. Entonces la Gemara se queda en duda. No en teiku, no dice teiku, pero se queda en duda. Seguimos.
Hazebach, próxima Mishnah. Hazebach mefagelet hanesachim. Mishekachu bechli. Dirá Rabbi Meir, hanesachim enam mefagelim et hazebach. Que está shochet hazebach lechol mino lemachar, hun sachem mefugalim. Leakriv nesachav lemachar, hanesachim mefugalim, hazebach eno mefugal. Nos dice la Gemara lo siguiente. La Mishnah, perdón. Dice la Mishnah lo siguiente. La Mishnah nos habla, claro, antes de explicar la Mishnah, sobre pigul de nesachim que vienen junto con un zebach. Ciertos animales, ciertos korbanot, ¿sí? Shelamim y demás. No vamos a entrar ahorita en eso. Vienen con nesachim. ¿Qué es nesachim? Libaciones. Libaciones son vino y también hay minhat nesachim, que es la harina, ¿sí? Pero digamos que cuando decimos nesachim para este contexto que vamos a ver a continuación, incluye vino y solet, y harina también, para hacerlo más. Que vienen junto con el zebach. Hay ciertos nesachim que uno los puede traer como donación, independientes. Pero estamos hablando aquí, lo que vamos a hablar a continuación es nesachim que vienen por el zebach. Claro, también cuando vienen por el zebach, los puedes traer juntos, pero también los puedes traer de aquí a unos días. Pero vienen siempre por él, estos vienen por el zebach. Ok. Bien, la Mishnah nos dice, cuando uno pensó un pensamiento de pigul respecto al zebach, pues se vuelve pigul el zebach y también los nesachim. Pero todo eso es únicamente si previamente se consagraron, se santificaron los nesachim en un kli sharet. Ya se santificaron. Se santificaron, ahí decimos que es como que parte, vamos a explicar un poquito más. Y si el zebach se volvió pigul, también los nesachim se vuelven pigul. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, los nesachim, si pensaste pigul en los nesachim, pues nada más los nesachim van a ser pigul y el zebach no va a ser pigul. Ejemplo, si una persona hace shejitá de un zebach con la intención de comer de su carne, mañana, entonces se vuelve pigul el zebach y los nesachim, ¿sí? Según Rabbi Meir. Y si hizo la shejitá del zebach con intención de ofrendar los nesachim sobre el mizbeach mañana, fuera de tiempo, sí, los nesachim se vuelven pigul, pero el zebach no se vuelve pigul. Aclaro, todo lo que vimos hasta ahorita es la opinión de Rabbi Meir, así dice la Mishnah, dibre Rabbi Meir. Pero no mencionamos la otra opinión. La demás nos trae una baraita que nos trae la opinión de Jajamim. Tanu Rabbanan, nische be'ema chayavim aleim mishum pigul, mipnei shedam hazevach matiram likarev. Dibre Rabbi Meir, amru lo Rabbi Meir, ve'alo adam mevi zivcho hayom unesachavad 10 yamim. Amar lahem, af ani lo amarti, ela bebaim im hazevach. Amru lo, efshar leshanotam lezevach acher. Nos trae la Gemara una baraita que en ella vemos un mahloket, que la opinión que discute también con Rabbi Meir. La baraita dice lo siguiente, también se explica un poco más la opinión de cada uno. Presten atención, dice la baraita lo siguiente. Los nesachim, libaciones de un corbán de animal. Si hubo pigul en el zebach, o sea, la shejitá se hizo con intención de comer de su carne fuera de tiempo, también se vuelve pigul los nesachim. Y hay karet, si uno comió el zebach o si uno bebió, en el caso del nesachim, el vino de los nesachim. ¿Y por qué? ¿Por qué si pensó pigul en el zebach también los nesachim? Porque la salpicación de sangre del zebach es la que permite no solamente al zebach, sino también permite a los nesachim que se puedan ofrendar sobre él mizbeach. Por lo tanto, ese permitidor, esa zeriká, te influye a la carne del zebach y a los nesachim. Así opina aquí en Rabbi Meir, como vimos en nuestra Mishnah. Sin embargo, Jamín discute con Rabbi Meir y dice, no. Una persona puede traer, una persona que tiene que traer un zebach con nesachim, ¿sí? Puede traer el zebach, el animal, hoy, y los nesachim lo puede traer hasta 10 días o más. Entonces vemos que los nesachim no son parte del zebach, no son parte del corbán, porque lo puedes traer en diferentes días. O sea, aunque vengan por el zebach, pero lo puedes traer en otros días. Entonces son independientes. Entonces, si es independiente, no puede ser que se vuelva pigul los nesachim por el zebach. Así dicen Jajamim y discuten con Rabbi Meir. Le responde Rabbi Meir, no. También lo que yo dije, que los nesachim se vuelven pigul por el zebach, es únicamente cuando lo estás trayendo el mismo día, junto. ¿Sí? Le dice Jajamim, pero también cuando los traes junto y ya se le hizo shejitá al zebach, todavía puedes venir y cambiar los nesachim para otro corbán. No hay nada que te engancha. Se sigue independiente. Entonces, por eso yo digo, dice Jajamim, de que el pigul de zebach no influye, no efectúa pigul en los nesachim. ¿Y qué opina Rabbi Meir? Dice Rabbi Meir opina, discute con esta idea de Jajamim, y por eso discute en la opinión también, y opina que una vez los nesachim los trajiste con el zebach, ya se fijaron esos nesachim para ese zebach en el momento de su shejitá, y ya no se pueden cambiar. ¿Sí? De la misma forma que los panes de Todá se fijan con el corbán Todá en el momento de la shejitá del mismo y ya no se pueden cambiar.
Un מחלוקת similar entre Rabbi Meir y Jajamim. תנו רבנן, לא כשמן שמצורע חייבים עליו משום פיגול. מפני שדם, האשם מתירו לבעונו דברי רבי מאיר. אמרו לו לרבי מאיר, והאדם מביא האשמו היום, ולוגו מכאן ועד 10 ימים. אמר להם, אף אני לא אמרתי, אלא בבא עם האשם. אמרו לו, אפשר לשנותו לאשם אחר. אמר רבא כסבר רבי מאיר, הוקבע בשחיטה, הוקבעו, bueno, lo que cambia en la versión, pero bueno, ukba bashejita que lahme to dai. Con esto acabamos. Un mahloket similar entre Rabbi Meir y Jajamim nos trae otra varita la Gemara sobre el lok shemen shel metzora. El metzora tenía que traer ¿qué? Lok shemen. ¿Qué pasa si una persona pensó en pigul en el momento del korban hasham? ¿Sí? Hizo la shejita del korban hasham con intención de comer de la carne fuera de tiempo. Dice Rabbi Meir, se vuelve pigul el korban hasham y también se vuelve pigul ¿qué? El shemen. Y si uno toma el shemen, hay karet, al igual que... ¿Y por qué? Porque la aplicación de sangre del hasham, ¿sí?, es lo que permite también que el aceite se pueda colocar sobre los dedos, sobre el cuerpo del metzora. Entonces vemos de que el matan dam de la korban hasham permite al lok shemen, por eso tiene esa conexión y por eso si hubo pigul en el korban hasham, no nada más el korban hasham es pigul, sino también, o sea, si hubo un pensamiento de pigul en el korban hasham por el korban hasham porque va a comer la carne del korban hasham fuera de tiempo, se vuelve pigul el korban hasham y también el shemen. Así opina quién? Rabbi Meir. Le pregunta a Jajamim a Rabbi Meir, pero ¿cómo? Si una persona que está en tzarat y está purificando puede traer el korban hasham hoy sin el aceite y el log del shemen traerlo cuando? Después, inclusive después de 10 días o más. Sabemos de que el shemen no tiene que ver con el korban hasham. Si es así, también pues cuando viene con el korban hasham, tampoco debería tener que ver. También si viene juntos, o sea, si tú puedes traer el korban hasham hoy y el shemen de aquí a 10 días, vemos que no tiene que ver. Entonces también cuando lo traes juntos no tiene que ver. Porque lo puedes traer después el hecho que lo puedes traer después de días. Entonces no tiene que ver y por lo tanto no tiene por qué volverse pigul el shemen cuando pensaste pigul el hasham. La misma pregunta de Jajamim en el caso anterior. Le respondió Rabbi Meir, no. Todo lo que yo dije que el aceite se vuelve pigul por el hasham es únicamente en el caso que viene junto con el hasham. ¿Sí? Pero si lo vas a traer después de 10 días, no. Le dicen Jajamim, pero todavía no estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? También cuando lo traes junto y ya se dio su shejitá al hasham, el aceite todavía se puede cambiar su destino. ¿Sí? ¿Para qué? Para otro hasham. Entonces, el hecho que todavía lo puedes cambiar, vemos que no hay nada que lo agarre. Entonces, ¿por qué otra vez le pregunta a Rabbi Meir, ¿por qué el pigul del hasham efectúa pigul en el shemen? ¿Sí? Explica Raba, dice Raba, esto significa que Rabbi Meir opina, que va a ser Rabbi Meir con este último argumento, que el lok shemen que viene junto con el hasham, si apenas se le hace shejitá al hasham, queda fijado a ese korban hasham y ya no se puede cambiar ese lok shemen a otro korban hasham. Al igual que el ahmet todá, quedan fijados para el korban todá, apenas se le hace shejitá de la misma. Y por eso es de que este aceite se considera, según Rabbi Meir, como uno con el hasham. Y si pensaste pigul en el hasham, efectúa pigul también en el aceite. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.